Nadie puede. Solo Él puede. ¿Alguna duda? En segundo lugar, la Escritura dijo quién Él era. Y la Escritura no miente. Ella es la infalible palabra de Dios. Escuche. Usted va a comprar una medicina en el Thrift Store, en una farmacia. Usted lee abajo, contraindicaciones. Si usted está embarazada o si usted sufre de alguna enfermedad o toma la penicilina, tendrás contraindicaciones de esa medicina. Pero usted toma esta palabra aquí y usted va a leer aquí abajo. No hay equivocación en ella. No hay equivocación en ella. Todo está en orden. 40 autores escribieron en el espacio de 1800 años. Uno fue estadista, el otro fue judío, el otro fue gentil, el otro fue rico, el otro fue pobre. Y todos ellos hablaron lo mismo. Uno nació en Israel, otro nació en la Mesopotamia, otro nació en la frontera de Egipto e Israel. Y todos hablaron lo mismo. Interesante. Aquí no hay nada de equivocación en ella. Todo lo que está aquí es perfecto. Y está en orden para que usted lo estudie y usted lo crea. Pablo, hablando a los corintios, dijo en 1 Corintios 15, 1, 4: además, hermanos, declaro en relación al evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca las Escrituras. Aquí está revelado Dios. Usted no puede conocer a Dios si no conoce a Jesús, porque Él es la personificación de Dios como hombre. No puedes conocer a Dios si no conoce a Jesús. Moisés dijo: yo quiero ver tu gloria. Dios dijo: ningún hombre puede verme a mí y seguir vivo, pero tendrás la habilidad de verme a mí. Escuche, lo tomó Moisés y lo escondió en la hendidura de la roca. Pasó Dios. Y la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Moisés no vio las espaldas de Dios porque Dios no tiene espaldas. Dios es un espíritu. Él vio a Jesús. Para verme a mí, Moisés, tienes que esconderte en la roca. Sencillo. Para llegar a ver a Dios algún día, tienes que pasar por el nuevo nacimiento. Escóndete en la roca, Jesús. Pase por Jesús primero, el nuevo nacimiento, y entonces llegarás a ver a Dios en aquel día. ¡Yes! Primero la roca. Entonces llegarás a ver a Dios. Nadie ha visto a Dios, solo el Hijo que lo ha revelado. Nadie. Si usted no puede ir a Palm Springs en el mes de julio o agosto y mirar hacia arriba, 126 grados de calor, y ver el sol, no puedes mirar al Creador del sol. Solamente lo podemos ver en aquel día con cuerpos glorificados, igual a Jesús. Entonces conoceremos a Él como Él conoce a nosotros. Y usted podrá hacer las preguntas que usted quiera. La Escritura define quién es Jesús. Y la Escritura hace la distinción de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Escritura hace la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre los ídolos y la verdadera iglesia, entre la victoria y la derrota, entre la sanidad y la enfermedad, entre Cristo y el diablo, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo, entre el cielo y el infierno, entre el justo y el injusto, entre la victoria eterna de Cristo y la derrota eterna del diablo, entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, el puro y el impuro, la carne y el espíritu, la victoria eterna de Cristo y la derrota eterna del diablo, están aquí en este libro. Usted no puede fallarlo, tienes que estudiarlo y tienes que conocerlo para tener la capacidad de creer en Dios y crecer en su fe y en su conocimiento. La palabra de Dios. La Escritura habló lo que es Jesús, la palabra de Dios. Lo habló en el Mateo como Jesús Rey. Habló en Marcos como Jesús Siervo, Lucas como Jesús Hijo del Hombre y Juan Jesús el Hijo de Dios.
Y Pablo le pone como Dios, como hombre, como Salvador, como el que redime, como el victorioso. Apocalipsis le pone como todo, el último y el primero, el principio y el fin, el alfa y el omega. La Escritura. George Washington dijo, es imposible gobernar a este mundo sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo, la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. La reina Elizabeth dijo, la Biblia es la razón de la supremacía de Inglaterra. El doctor Tina Hay dijo, este libro me apartará del pecado, o el pecado me apartará de este libro. El libro de la palabra de Dios es real. Una vez una misionera dio un ejemplar de la palabra de Dios a un albañil en Italia. ¿Sabes lo que es un albañil? No un constructor. Y él quería burlarse de la misionera y no quería leer la Biblia. Y él estaba construyendo un edificio. Y él, en su lugar de construcción, sacó una piedra de la pared, puso la Biblia, puso la piedra y le puso cemento. ¿Cemento se dice? Y en aquella noche en San Pietro, en Italia, hubo un gran terremoto y toda la ciudad fue destruida. Y él se levantó por la mañana y fue corriendo al lugar, al edificio donde él estaba construyendo. Cuando él llegó, había 3 paredes en el piso. Pero había una pared que estaba de pie. Y él fue a buscar el lugar donde él había escondido la Biblia. Y él había hecho una marca. Cuando él llegó, sacó la piedra y ahí estaba la palabra de Dios. Toda la ciudad fue destruida y las 3 paredes cayeron. Pero la pared donde él puso la palabra de Dios estaba ahí firme. No se había caído. Ella es eterna. Ella es poderosa. Ella es infalible. Hombres la han quemado. Hombres se han burlado de ella. Leonid Brezhnev, el secretario general del Partido Comunista, durante los años de su gobierno en la Unión Soviética, durante el año de 63, él mató a 8,000 pastores y destruyó a 20,000 iglesias y destruyó a 135,000 ejemplares de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está Leonid Brezhnev? Burning in hell like a popcorn, quemando en el infierno como palomita. Ayatollah Khomeini una vez de un discurso en Irán y puso un letrero detrás de él y decía, "We will conquer Christianity." Vamos a conquistar el cristianismo. Where you are, Ayatollah Khomeini, present yourself. He's burning in hell like a popcorn. Quemando está en el infierno. Pero ¿dónde está la palabra? Aquí está, mira. ¿Dónde está Dios sentado en su trono? ¿Dónde está Jesús a la diestra del Padre? ¿Dónde está el gobierno de Cristo en el mundo entero por el poder de su palabra? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, I feel like preaching tonight, my brother. Siento y predicar, en exaltar a este nombre, glorificar a este nombre en esta noche. Este es el nombre. Tercer lugar, fue él y es lo que él mismo dijo lo que él era. Él dijo que era el representante del Padre. En Juan 2:14 dice, la casa de mi Padre. Él dijo, yo no hago las obras de mí mismo. Las obras que yo hago testifican de aquel que me envió. El que habla de sí mismo no tiene validez su testimonio. Yo hablo de aquel que me envió. Los fariseos le dijeron, pero eres muy joven. Jesús dijo, Abraham vio llegar este día y se regocijó. Pero no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. En verdad te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito sea. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Bendito sea su nombre. Él dijo lo que él era. Juan 3:13 dijo él. Y nadie subió al cielo, presta atención, sino el que descendió del cielo, él mismo, Jesús, el Hijo del Hombre, del cual está en el cielo.
¿Cómo es esto? ¿Está entendido? Nadie subió al cielo. Cuando la Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo, Elías no fue al tercer cielo, no. Él no fue al paraíso. Él fue al seno de Abraham, al otro lado del infierno, de la parábola del rico y el Lázaro. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Él fue al paraíso, donde fue el ladrón cuando murió, en el seno de la tierra, al otro lado del infierno, igual a la parábola del rico y Lázaro. Cuando Cristo resgató las llaves de la muerte del infierno de Satanás, Él pasó por el lugar donde estaban los santos del Antiguo Testamento, sobre el seno de Abraham, y se presentó como el Mesías, Yeshua y el Mashiach, y de ahí llevó a todos los santos del Antiguo Testamento a la gloria eterna. Nadie subió al cielo. ¿Por qué? Porque Él no había descendido a los infiernos primero, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es esto? Él había descendido y Él estaba. ¿Él estaba o había descendido? Los dos. Él había descendido como hombre, pero como Dios Él estaba en el cielo. Él nunca dejó de ser Dios. Te voy a hacer una pregunta. Algunos de ustedes la saben, otros no. Una pregunta teológica, sencilla. ¿Usted cree que cuando Jesús oraba, Él miraba el cielo poluido de los ángeles? ¿Por qué Jesús levantaba sus ojos cuando oraba al Padre? ¿Quién usted cree que Él vio? ¿Usted cree que Él vía las nubes? ¿Quién usted cree que Él vio? Vía el Padre. Vía su propio trono. Si Esteban vio a Dios, Él siendo Dios, ¿no iba a ver Dios? ¿Por qué usted cree que Jesús oraba solo? Porque sus discípulos no tenían la capacidad de pasar la noche entera, en primer lugar orando porque se dormía en primer lugar. Segundo, porque cuando Jesús oraba, estoy seguro que Jesús, su carne y su cuerpo, se echaban sobre una piedra. Él subía a la gloria de Dios y se sentaba en el trono y hablaba con el Padre como Dios. Nadie subió al cielo, escuche, sino el Hijo del Hombre que descendió y está en el cielo. Él nunca dejó de ser Dios, amigo mío. Nunca use esa escritura que Él se despojó y no quiso ser, pero no dejó de ser. Porque tú puedes ser algo y tú no quieres dar a entender que tú eres, pero tú realmente eres, queriendo o no. Déjame decirte a ti, John Calvino dijo, todo el Cristo estaba allí como hombre, pero no todo lo del Cristo estaba allí como Dios. Como Dios no. Como hombre Él estaba en su totalidad, pero como Dios no. Porque allá mismo, enclavado en aquella cruz, déjame decirte a ti, bastaría una palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él. Allá en la cruz Él no dejó de ser Dios, mismo que Él llevó nuestros pecados. No. Se tornó pecador, sí, en el área física humana, pero no dejó de ser Dios. Allá clavado, bastaría una sola palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado y le hubiera destruido a toda la humanidad. Allá Él era el supremo comandante en jefe, the commander in chief, y bastaría una sola palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él y Él hubiera destruido la humanidad, como en Génesis capítulo 6. Pero gracias a Dios que no lo hizo, no abrió su boca. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesucristo en realidad? Charitín el otro día dijo, Dios quiere que tú llames por teléfono a esta línea de signos. Será el Dios Satanás que es el Dios tuyo, porque mi Dios no es. Otro día inclinó la cabeza y dijo, gracias te doy, Satanás, por ese plato de comida. Es satanista. Así como Shusha es satanista también. Pero déjame decirte a ti, amigo mío, los impíos y los que tuercen la escritura irán de mal a peor, pero a los justos y a los entendidos le irán bien y prosperarán, porque conocerán los tiempos que estamos viviendo y conocerá la palabra de Dios. Que Él dijo que Él era Hijo y Dios, Dios el Hijo.